Abrimos ahora sí la última parte del programa hablando del Día Mundial de los Animales, nuestras mascotas, nuestros amigos, los que tanta compañía nos hacen y se convierten en parte de nuestra familia. Después hablaremos de los animales de nuestros oyentes, que nos habéis hecho llegar fotos muy bonitas y muy emotivas para celebrar este Día Mundial. Pero antes les quiero contar una historia también preciosa, muy emocionante y que tiene un gran valor por el objetivo que persigue y por todo lo que ella consigue. Les hablo de Blue. Es un border collie de 12 años que junto a Adoración Morales, psicóloga y su propietaria, llevan a cabo terapias con los presos de la cárcel de Albocácer. Además, Adoración tiene 4 perritos más que también participan en esta fantástica e importante tarea. Adoración, buenos días. Buenos días. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo funcionan estas terapias entre Blue, tú y los 4 perritos que también tienes? Pues mira, lo que hacemos es evaluar un poquito cuál es el grupo, ver cuáles son los objetivos terapéuticos que queremos conseguir y a raíz de ahí introducimos al animal para que se puedan llevar a cabo. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Que los presos vuelvan a confiar en la sociedad para la posterior reinserción? En concreto, solemos trabajar bastante a nivel emocional, lo que es el autoconcepto de ellos, la autoestima, el autocontrol, manejo de la frustración. Es decir, sobre todo a nivel emocional, porque sí que es una de las carencias que encontramos en todos ellos. Uh-huh. Y bueno, pues el animal nos ayuda bastante porque solamente con el contacto que tiene, en el trato y la dinámica que lleva la terapia, la verdad es que se consiguen muy buenos beneficios. ¿Cómo son esas terapias cuando entra Blue a verlos? ¿Son paseos? ¿Estáis dentro de la cárcel? ¿Salís por fuera? Tenemos 2 tipos de terapia. Una la hacemos con perros que sí que entramos dentro, ¿vale? Tratamos con personas que tienen problemas de conducta graves o bien que tienen trastorno mental. Y lo que se hace es, pues entra el animal, siempre se crean unas rutinas que siempre van a ser las mismas, es un saludo inicial con el animal, luego la actividad concreta que tengamos programada en ese día y luego el despido. En todas estas, tanto en el inicio como en el final, tienen un tiempo en el que la persona, aunque sea a nivel grupal, sí que tiene un contacto estrecho y directo e individual con el perro, ¿vale? Y luego la actividad, pues dependiendo, a veces se hace en grupos, si queremos trabajar un poquito el autocontrol, el manejo de frustración, pues trabajamos diferentes juegos donde haya un puntito de competitividad, que por ejemplo pues el animal te puede portar el aro y son ellos los que tienen que tirarlo dentro de un cono. Uh-huh. O que puedes jugar al bingo en el que ellos tienen que resolver un problema matemático y es el perro el que saca la bola y ellos son los que tienen que hacer el problema matemático y es el resultado de lo que es la bola que ha salido, ¿vale? Y tendrían que, pues como si fuera un bingo normal. Entonces, el animal lo que te sirve es para ayudarte para la actividad concreta que quieras hacer, darle la parte de motivación y la parte que te da, pues eso, esa emotividad, ese cariño que da el animal que no lo daría una sesión terapéutica o de rehabilitación que harías en una sala con la persona y a solas. Claro, porque el cariño en este caso de los perros o de los caballos que también trabajáis con ellos, es cierto que hay que sentirlo y que es una maravilla. ¿Cómo reacciona Blue cuando está con ellos? ¿También has notado cambio en estos 12 años de Blue después de llevar a cabo estas terapias? Sí, mucho cambio porque él, por ejemplo, lo sigo llevando, no todas las veces que quisiera él, pero sí que lo sigo llevando de vez en cuando porque en casa, por ejemplo, si lo dejo mucho tiempo sin hacer terapias, es como que envejece, embajona. Es como una persona que se jubila y no se quiere jubilar. Es como que tiene un poco de depresión. Entonces siempre me exige que quiere ir. Estoy intentando ya pues darle un poco de baja, pero es que es él el que me lo pide. El que lo necesita. Exacto. Al ir allí, pues al final le dan los premios, le dan la comida, le dan cariño. Para él es un juego cuando estamos haciendo las terapias. Entonces, claro, para él es súper importante y es como que, pues eso, que le sube la motivación, que le sube la autoestima, que aún sirve para algo. También entran en juego los caballos. También hacéis terapias en el exterior con los caballos. ¿Cómo se comportan ellos con estos animales?
Pues la verdad es que muy bien. Me estoy sorprendido la buenísima aceptación que tienen los presos y el muy buen comportamiento que tienen. Al final son personas que están a punto de salir y que pues tienen que ir adaptándose a una vida fuera. Entonces, las salidas terapéuticas con los caballos que se hacen en el CDR Real Maestrat es importante por eso, porque ellos ya tienen que salir, vienen paseando, con lo que ya, pues quieras que no, pues tienen ese momento de libertad en el que a lo mejor algunos de ellos llevan 17 años entre muros. Y claro, pues tienen que volver a adaptarse a la sensación del exterior, Claro. por decirlo así. Que Y por luego el contacto que tienen, se crea un vínculo muy, muy chulo. Desde, por ejemplo, hacer un contacto en el que suban ellos solos, sin ninguna montura ni nada, y que puedan estar un tiempo en el que noten la respiración del animal, el contacto directo, el cómo le palpita el corazón. Se crea un momento que es que habría que verlo, porque tanto el animal se relaja como la persona también. Qué bonito. Adoración. Además, me gustaría daros la enhorabuena porque el Centre de Desenvolupament Rural, el CDR del Maestrat, ha recibido la medalla de bronce al mérito social penitenciario, una distinción del Ministerio de Interior a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por las tareas y las terapias que lleváis a cabo, Blue y tú. Así que enhorabuena. Gracias por esta terapia y sobre todo por contarnos esta historia y este testimonio tan bonito en el Día Mundial de los Animales. Muchas gracias. Bueno, comentar también que la medalla, además de las terapias con animales y en concreto pues eso, de perros y caballos, ha sido también porque llevan a cabo, hay otros programas que también se están desarrollando, como talleres y el tema de pues planificar un poco el plan de vida que van a llevar cuando estén fuera. Claro. Entonces es un poco a todo el equipo de CDR al Maestrat dar la enhorabuena en conjunto, pero sí que es verdad que quisieron, pues a la trayectoria que ha llevado Blue a nivel profesional, pues nos pareció interesante que recibiera la medalla. Pues enhorabuena, gracias por vuestro trabajo y por contarlo aquí en Radio Castellón. Muchísimas gracias a vosotros. Oye, una historia entrañable de Blue y Adoración y los otros 4 perritos y también los caballos que ayudan a los presos a volver a tener confianza, autoestima, y es que lo que no consigan los animales yo creo que no lo puede conseguir nadie en esta vida.